cosa más linda estar en Puebla. Qué linda energía. Gracias totales, como decimos los argentinos, a la familia Salinas. Gracias, Ricardo Salinas, por esta defensa y esta pasión y amor por la libertad que tanto necesitamos en el mundo y en América Latina. Sé que se quedaron con ganas de más canciones, de seguir cantando, bailando. Yo no les voy a cantar, pero les voy a contar una historia muy optimista. Vamos a ir con optimismo hoy, va. Y quiero empezar contándoles la historia del progreso humano. La historia de cómo los seres humanos logramos tanto en tan poco tiempo. Y además, cómo lo hicimos, cómo conseguimos eso. A veces simplemente no nos damos cuenta de las cosas, como por ejemplo no nos damos cuenta que ahora la Tierra, este planeta, se está moviendo a más de 800.000 kilómetros por hora. A veces también damos todo por sentado, asumimos que en el supermercado, por ejemplo, vamos a tener comida abundante por arte de magia. Y nos olvidamos que alguien tiene que producir esa comida. O creemos que, por ejemplo, es normal que en un par de horas crucemos el planeta de arriba a abajo, volando por los cielos como si fuéramos una especie de dioses griegos, ¿no? Y además nos enojamos cuando el avión se demora un ratito, ¿no? Damos por sentado que los aparatos que tienen probablemente todos en el bolsillo, que esos aparatos tienen información nunca antes vista y tienen, de hecho, más información que billones de bibliotecas de Alejandría juntas. Y también damos por sentado el bienestar. Damos por sentado el progreso que vivimos todos los días. ¿No les pasó? Probablemente seguro que les pasó. ¿Pero no les pasó alguna vez que estaban en una comida de fin de semana o en un cumpleaños con la familia y alguna tía o algún familiar, alguien les dijo, no, es que antes vivíamos mejor, antes estábamos mejor, antes se vivía mejor? Piensen, piensen, recuerden, seguramente que les habrá pasado en alguna ocasión. Por eso, yo quiero hablarles de ese antes para hablarles del presente y del futuro prometedor que se viene. Y quiero mostrarles una de las imágenes que más me gusta de ese antes. Esta es una foto que nos muestra cómo se trataba un dolor de cabeza en el año 1895. Un casco de hierro y un martillazo. ¿Qué tal? ¿Quién se anima? Bueno, hoy ese dolor de cabeza se cura con una pastillita chiquitita, más chiquitita que un diente. Antes, por ejemplo, no importaba cuánto dinero tenías, si te enfermabas 100 años atrás, e incluso hasta poquito menos, los mejores tratamientos para algunas enfermedades eran simplemente las plegarias. Pensemos en cómo el ser humano mejoró la esperanza de vida, ¿no? En el año 1900, la esperanza de vida mundial era de 31 años. Hoy es de 71 años. Por ejemplo, si hoy una niña nace en un país estatista como Zimbabue, tiene una esperanza de vida de 55 años. Pero si esa misma niña nace en un país como Suiza, tiene una esperanza de vida de 84 años. La importancia de las instituciones y de la libertad. Por eso yo quiero traerles optimismo hoy. Hoy es un buen momento para ser optimistas. Medio raro, ¿no? Porque ustedes también dirán, bueno, y las guerras, y la violencia, y la pobreza. Igual, déjenme decirles que así todo, hasta ahora, hoy es el mejor momento para estar vivos. Nunca antes en la historia el ser humano había reducido la pobreza al nivel que lo hicimos en los últimos 200 años. Nunca antes habíamos combatido la violencia ni aprendido también a convivir de una manera así de pacífica entre todos nosotros. Nunca antes las mujeres habíamos tenido tantos derechos y tantas libertades. Todo esto se lo debemos a la ilustración, a la innovación, a la creación de riqueza, a la democracia, al conocimiento, a la pluralidad, a la libertad individual, a la ciencia.
Pero vayamos a nuestra historia, la historia de Homo sapiens. Todos los humanos venimos de un mismo grupo de Homo sapiens que salió de África hace unos 70.000 años y de ahí salió la migración que conquistó al mundo entero. Todos venimos de ahí. Y esto también nos muestra que nuestra especie siempre tuvo un espíritu aventurero, emprendedor, curioso, inquieto, que asume riesgos. Eso caracteriza a nuestra especie. Pero pensemos en el mundo hace 30.000 años, hace unos 2.000 años, o si quieren 300 años atrás. Siempre fue muy similar, no había mucha diferencia. Pero en un momento cambiamos para siempre. ¿Cuándo fue? Hace aproximadamente 200 años atrás. Hace 200 años el mundo entero era pobre, así de simple. El 95% de la población mundial hace 200 años vivía en extrema pobreza. Hoy ese porcentaje es del 9%. Hoy tenemos agua potable que sale así con un movimiento de las manos, cuando de hecho nuestros antepasados tenían que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir algo de agua que además causaba enfermedades o la muerte. Y ojo que esta es una realidad que todavía vivimos en muchos países de América Latina, que con dirigentes populistas, estatistas, nacionalistas, los antiprogresos, los que nos llevan hacia atrás, a usar velas en vez de luces, como pasa en países colapsados como Venezuela o Cuba. En eso seguimos aferrados en muchas ocasiones en América Latina. Hoy en el mundo tenemos agua potable, tenemos sistemas de cloacas, tenemos aire acondicionado, calefacción, internet, comida abundante, electricidad, vacunas, medicinas, transportes, teléfonos para comunicarnos con quien queramos, cuando queramos. Hoy el ser humano promedio vive mejor que cualquiera de los reyes o las reinas de los siglos pasados. Y ni siquiera piensen en los reyes, piensen en nuestros abuelos, cómo vivían nuestros bisabuelos, por ejemplo. Y todo cambió a partir de la revolución industrial, del auge del comercio, del momento en el que aprendimos a ponerle límites a los gobernantes. Y esto es lo que la economista Deidre McCloskey llama el gran enriquecimiento. Y eso lo podemos ver en la próxima imagen, en este gráfico que se conoce como el palo de hockey, ¿no? Que nos muestra básicamente cómo hace 200 años el ser humano creó una riqueza que no había existido jamás. Acá se ve el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial en los últimos 2.000 años. ¿Ven? Así, cambió en los últimos 200 años, creamos riqueza. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos con el comercio, con la globalización, con la democracia, con la libertad de movimiento, con el progreso, con la innovación, con la ciencia. Y detrás de todos esos factores han existido varios actores clave, que hoy vamos a hablar de los dos más importantes, los emprendedores y los científicos. Estos son los héroes, los atlas que sostienen el peso del mundo y que nos llevan constantemente hacia adelante. La historia del progreso humano, de la creación de riqueza y de la ciencia van de la mano, están completamente unidas. Fíjense que la calidad de vida cambió para bien y para siempre. Además, cuando empezamos a aplicar los descubrimientos y las teorías científicas a nuestra vida diaria, al día a día. Hoy quizás no nos damos cuenta, pero pensemos en la aplicación de la física, por ejemplo, a la vida cotidiana, el rol que cumple el electromagnetismo en nuestra vida, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, por ejemplo, que se aplica a tantas cosas como es el caso del sistema de GPS. Pensemos en el láser, en la aerodinámica, en la termodinámica y cómo de hecho impulsó el desarrollo de la revolución industrial que nos cambió la vida para siempre, creando riqueza. Donde hay ciencia, hay progreso. De hecho, el 50% del Producto Interno Bruto Mundial está basado en alguno de los desarrollos teóricos e inventos de Michael Faraday sobre la electricidad. La vida en este planeta cambió cuando entendimos la importancia de la razón, pero también la importancia de crear, insisto, de crear riqueza y generar el entorno adecuado para crearla. Nuestra especie tiene el poder de decidir el rumbo de este planeta. Pensemos un rato en el significado que tiene la existencia, la vida. Nuestro universo le da a la vida solamente un ratito, chiquito, breve, para que brille. Y estamos viviendo en ese preciso momento. Ahora, esto nos puede llevar a otro concepto clave,
que es la entropía negativa, un concepto de Schrödinger, que básicamente nos resume la lucha permanente, la lucha constante de las partículas contra el enfriamiento y la expansión permanente de la entropía. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que los seres vivos luchamos constantemente para resistir y prevalecer. Cambiamos el entorno para poder hacer un poquito más larga nuestra existencia y nuestro paso en este cosmos. Ahora, quizás se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver, no, todo esto con la generación y la creación de riqueza? Déjenme decirles que mucho. El futuro de la humanidad, así, depende de que aprendamos a abrazar el progreso y no destruirlo. La creación de riqueza y de la ciencia son mecanismos que encabezan esa entropía negativa de Schrödinger. Ahora, por ejemplo, nosotros salimos acá fuera del auditorio y hay un sol espectacular. Vamos a la playa y disfrutamos de un sol increíble, pero no tenemos presente que un día ese sol que está ahí arriba no va a estar más. Algún día ese sol va a desaparecer, como todas las demás estrellas, como todo en el cosmos, porque está escrito en la segunda ley de la termodinámica. El destino es morir, apagarse, acabar. Y el sol está en la mitad de su vida. Esto quiere decir que en unos 5.000 millones de años vamos a tener el último día soleado, básicamente, y después de eso se acabó. Y este sistema solar también se acabó. Pero no se pongan tristes porque les dije que hoy vamos a estar optimistas, ¿no? Y vamos, que encontrar otro sol y otro sistema solar depende en serio de lo que hagamos de ahora en adelante. Así que atentos a eso. En fin, si nuestra humanidad no se autodestruye con guerras, nacionalismos absurdos, quizás podamos estar vivos para ese momento y lo podamos ver desde afuera, quién sabe. Y acá llega la hora del progreso humano posible, el progreso humano futuro, el que nos espera si hacemos las cosas bien. No se olviden que el 99.9% de todas las especies que habitaron este planeta Tierra se extinguieron. Y ese, quiero que sepan, otra vez, a pesar del optimismo, también es nuestro destino. No podemos hacer magia contra el cosmos, es así. En este planeta ahora estamos simplemente haciendo una parada, tiene que quedar claro que estamos de paso, porque si queremos seguir vivos como especie humana, tarde o temprano nos va a tocar salir de acá y encontrar otro lugar. O salimos y nos adaptamos, o esta maravillosa historia de ser humano va a ser muy, muy cortita. Y para los amantes de la astrofísica, que sé que acá hay muchos, y de Carl Sagan, esta imagen les va a resultar muy conocida. Cuando la primera sonda espacial Voyager salió de nuestro sistema solar, giró para tomar la última foto de nuestro planeta, el planeta Tierra. De ahí vimos la foto más lejana de nuestro planeta, a unos 6.000 millones de kilómetros. Ahí estamos, en ese puntito, en ese píxel chiquitito, diminuto, en ese pálido punto azul, como lo llamó Carl Sagan. Estamos en el medio de la nada, en los suburbios, de hecho, de una galaxia cualquiera, entre más de 2 billones de galaxias en el universo observable. ¿Y saben qué es lo lindo del cosmos? La humildad. Nos enseña que el fanatismo, el nacionalismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, todo eso que ha causado mares de sangre, se cae cuando vemos lo que somos. Cuando vemos dónde estamos, en ese puntito donde ahí no se distinguen las fronteras, no se distinguen las ideologías, ¿no? Ahora, depende de nosotros extender ese paso de la vida humana por el cosmos. Depende de los emprendedores, depende de los científicos, depende de cuánto los abracemos. Depende de empezar a tomarnos en serio la importancia de pensar a muy largo plazo el futuro de la humanidad. Y una vez más, acá se conecta la creación de riqueza con la supervivencia humana. Si aniquilamos la creación productiva, nos autodestruimos como especie. Castigar al que innova y trae progreso nos va a hundir. La riqueza es el motor del progreso humano. Uno de esos castigos son los impuestos, por ejemplo, que en Argentina ni les cuento cómo los tienen asfixiados. Que los impuestos se han vuelto un castigo al éxito, una multa por obrar bien. Más empresas creadas, más empleos generadas y más viene el gobierno y te saquea. Y los impuestos además y todo este tipo de modelos de Estado grande
se llevan los posibles ahorros y además las posibles inversiones que generarían todavía más riqueza en la sociedad. Y recuerden, quien tiene dinero lo invierte, no se lo esconde en una caja. E invertir es generar empleo, es generar bienestar, es crear riqueza. Riqueza, ese es el punto. Necesitamos crear más riqueza para tener un mundo más próspero, inclusivo, donde cada uno sea dueño de su propia vida y no dependa de las migajas de un gobierno que te corta las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por el gobierno vos no podrías caminar. Necesitamos crear riqueza para que nuestra civilización se expanda más allá de este sistema solar. Cuando uno dice la palabra riqueza, la gente suele asociarla siempre, y no me van a decir que no, con algo negativo, con algo malo. Está mal vista la riqueza, cuando en realidad su creación es la que nos mejora la vida y nos saca de la pobreza. Es ilógico la demonización de la riqueza y del empresario y el emprendedor. Y esto pasa porque precisamente no entendemos la riqueza. La riqueza en una economía libre no es un juego de suma cero. Hay algo que en economía se conoce como el dogma de Montaigne. Montaigne decía básicamente que para que alguien se beneficie, otro se tiene que perjudicar. Y este dogma de Montaigne, que tanto se enseña en todas partes, nos dice prácticamente que el pobre es pobre porque el rico es rico. Y esa es una de las falacias más grandes de la historia. Es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano, o que una Ferrari anda rápido porque cualquier otro auto, una Toyota, por ejemplo, anda un poquito más lento. No tiene nada que ver. Son cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no tiene topes, no tiene límites. Lo veíamos en ese gráfico. No es que se puede crear riqueza hasta acá y ya está. De hecho, el 50% de toda la riqueza que hay hoy en el mundo fue creada en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias a la libertad económica. Hechos. En los últimos 100 años creamos más riqueza, eliminamos más pobreza y aumentamos la esperanza de vida más que en los anteriores 100.000 años. Los más pobres en las economías más libres, por cierto, ganan 10 veces más que los más pobres en las economías proteccionistas y cerradas al comercio. Hechos, otra vez. La gente vive más tiempo, tiene mejor calidad de vida, siempre en las sociedades más abiertas y más libres. Pensemos casos como el de Venezuela o casos como el de Cuba. El salario promedio, por ejemplo, de un cubano es de $10 mensuales. Y el salario promedio de un venezolano es de 90 centavos al mes. Los hechos nos demuestran que donde abunda la pobreza, sobra Estado y sobran políticos. Pensemos en la riqueza como si fuera un pastel. La idea es aumentar el tamaño del pastel y eso se hace con innovación, con creación de empresas que generen trabajo. La idea no es repartir ese pastel que tenemos de riqueza en pedacitos cada vez más chicos. ¿Por qué? Porque cuando jugamos con esto de la justicia social, que en realidad es muy injusta, destruimos los incentivos de las personas que crean ese pastel y a la larga, ¿qué pasa? Bueno, no va a haber más pastel para repartir. Y ahí es cuando colapsan los modelos populistas que tanto conocemos en la región latinoamericana, cuando se quedan prácticamente sin el dinero ajeno. Yo siempre insisto en que si los subsidios permanentes fueran la solución a la pobreza, entonces Argentina y Venezuela deberían ser los países más ricos del mundo, pero no lo son. El emprendedor es el que te mejora la vida y el funcionario estatal es el que generalmente te la complica. Y el que además tiene poder real para decidir sobre tu vida y tu bolsillo. Amigos, los hechos lo dicen todo. La libertad nos confirma una y otra vez que es efectiva a la hora de generar progreso, cooperación, paz, armonía, cuidado del medio ambiente, respeto, riqueza. Y acuérdense que la libertad individual se sostiene en 3 grandes pilares. La igualdad ante la ley, el hecho de que puedo mover mis manos hasta donde llega tu nariz, el respeto, y que mis derechos no terminan donde empiezan los modelos de vida ideales de las demás personas. Ser libre es ser adulto, es tratar a los demás como adultos y esperar que los demás también nos traten a nosotros como adultos, incluido el gobierno. Ser libre es que nadie más que uno mismo decida por uno mismo. El futuro de la humanidad, acuérdense, está en sus manos. Muchas gracias.